Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes, día 06 de junio, que es el mes 06 del año 2023. Entonces, 0606 del 23, y aquí estamos como lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad. En ocasiones son varias semanas ininterrumpidas, de repente tenemos por ahí alguna circunstancia, pero gracias a Dios, el día de hoy tenemos la oportunidad de poder estar juntos y coincidir en esto que son nuestros tiempos de estudio semanales. Y en la ocasión anterior, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca del asunto importantísimo de la predestinación, y nos vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 29 y 30, que son versículos importantes para lo que estamos buscando mostrar. Y estos versículos entonces nos van a decir lo siguiente. Dice, desde el verso 28, que es un verso que la verdad me gusta mucho, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y luego vienen los versículos que hemos estado mencionando, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen y hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, no, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces hemos dicho que el tema de la predestinación es un tema que históricamente, pues, es fundamental dentro de la cosmovisión cristiana. Y es fundamental también el que podamos entenderla de una manera en que se convierta en un aspecto práctico para nuestra vida. De esta manera, entonces, cuando nosotros estamos aquí en Romanos capítulo 8, verso 28, la primera cosa que entendemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y quiero entonces señalar que en este versículo lo voy a usar como pretexto para decir, está bien si tú crees en la predestinación incondicional o la predestinación condicional, si crees en el libre albedrío o no lo crees, pero lo importante, ¿sí?, antes de hablar de predestinación en el verso 29, es que en el verso 28 hay una condición fundamental. Y dice, a los que aman a Dios. Y entonces, amar a Dios es más importante que nuestra concepción teológica acerca de cómo entendemos o no la predestinación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, quiero ponerlo dentro de ese acotado. Todas las cosas les ayudan a bien significa que las distintas situaciones favorables y adversas, significa que las distintas situaciones dolorosas y felices, significa que todas las situaciones de salud y enfermedad, adversidad y prosperidad, y todos los días y hasta que la muerte los separe, esto sonó así como boda. Pues sí, pero todas esas cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, dice, los que conforme a su propósito son llamados. Y entendemos que el llamado es una invitación, ¿sí? Y es una invitación a reconocer a Cristo como el Señor de sus vidas. Es una invitación a reconocer la obra de Jesús como el fundamento de salvación de las cosas que somos, de las cosas que hacemos. Cuando hablamos nosotros del propósito de Dios, estamos hablando de que seamos hechos conforme a la imagen y semejanza de Jesús. Y esto ya lo hemos repetido hasta el hartazgo, pero es fundamental que una y otra vez lo señalemos.
Más que el propósito de que te saques la lotería, qué bien si te la sacas. Más que el propósito de que seas feliz con tu perrito, qué bueno si amas al perrito y qué bueno si eres feliz con ello. Pero todas esas cosas son superficiales, son intrascendentes eternamente. Lo realmente fundamental desde el primer capítulo de Génesis es que nosotros nos convirtamos en la imagen y semejanza de Jesús. ¿De acuerdo con eso? Y entonces, si estamos de acuerdo con eso, decíamos en algún momento que el Salmo 138, ¿sí?, en el verso 8, nos va a decir, ¿sí?, que el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito? Que yo me parezca a Jesús, que yo sea la imagen y semejanza de Él. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Entiendo que habrá circunstancias de adversidad, entiendo que habrá situaciones contrarias a lo que yo anhelaría, pero cuando dice Jeremías 29:11, ¿sí? Y esto es importante, una y otra vez son versículos que tenemos que estarnos diciendo, ¿sí? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y tú dices, es que el fin que yo espero es ser multimillonario, ¿sí? Sacarme la lotería, tener todo el dinero del mundo, ser, ¿sí?, en lugar de 2, 3 que andan por allí, incluso un mexicano, ser yo el que esté en la lista número 1 del Forbes. Y dice Dios, bueno, pues todo eso es una pretensión muy humana, pero realmente mi propósito, una vez más, el pensamiento que yo tengo acerca de ti, es que tú seas la imagen de Jesús. Dice el Señor, yo tengo pensamientos de paz porque Jesús es el príncipe de paz. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal, ¿sí?, porque Jesús es el bienhechor por excelencia de la humanidad, para darte el fin que esperas. Y bueno, probablemente Dios está diciendo, y yo espero que tú esperes ser un hijo mío, ser la imagen y semejanza de Jesús. Entonces, con estas cosas que estoy diciendo, una vez más, pues me regreso a Romanos capítulo 8, verso 28. Ya sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Y luego viene el famoso verso 29, que es un verso que fundamentalmente siempre estamos señalando cuando hablamos de predestinación. Y nos dice que a los que antes conoció, ¿y cómo es que los conoció? Jeremías capítulo 1, verso 5, nos va a decir entonces, déjenme, cada vez que me meto un versículo se me cambia de idioma esto, ¿sí? Tiene un pasado gringo y no lo puede olvidar. Entonces, Jeremías capítulo 1 en el verso 5 nos va a decir, antes que te formase en el vientre de tu madre, ¿sí?, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, cuando dice a los que antes conoció, ¿desde dónde los conoció? Antes de que nacieras, entonces, Dios ya te conocía. ¿Y por qué te conocía? Pues porque Él te formó, Él te diseñó. Siempre digo metafóricamente que Él te hizo con un pedacito de su corazón y desde que estabas entonces en su corazón, Él te conocía. Y entonces a los que antes conoció, o sea, los conoció porque los formó de sí mismo, los formó ya desde su corazón, estaban en Él y los hizo para ser imagen y semejanza de Él, también los predestinó. Y esa es la palabra en conflicto de la que estuvimos hablando la semana pasada y que vamos a seguir hablando un poquito de ella. Y cuando nosotros decimos entonces la palabra
predestinar, dijimos que en el griego era la palabra prorizo, y prorizo significa, el prefijo pro significa antes o delante, en dirección hacia, ¿sí? Y orizo significa determinar, ordenar, poner límites. Entonces, cuando decimos prorizo en conjunto, de lo que estamos hablando es algo que fue determinado de antemano, a lo que le fue puesto límites de antemano, le fue puesto condiciones antes de tiempo. Entonces, antes de que se formara, había ciertas características que se iban a cumplir. Siempre utilizo dos ejemplos y los voy a volver a decir. Yo sé que ustedes pueden escuchar la clase previa, pero para quien la escucha esta por primera vez, hay dos ejemplos que siempre pongo. El primero de ellos es muy cotidiano y nos queda muy claro de alguna manera que las naranjas traen semillas de naranja adentro. Yo sé que eso suena extraordinario, no se asombre demasiado, ¿sí? Dios lo hizo así, ¿sí? Génesis capítulo 1, verso 11 dijo, árbol que dé fruto o hierba que dé fruto, vegetal que dé fruto, conforme a su género y que su semilla esté en él. Ah, muy bien. Entonces ahí está la semilla en la naranja. Esa semilla de naranja, nos va a decir Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Si usted siembra una naranja que sacó de un fruto de naranja, esa semilla de naranja va a producir una planta de naranjas y ¡oh! Sorpresa, lo que le va a dar son naranjas. Esto suena complicadísimo, perdón por poner ejemplos confusos, pero cuando uno está hablando de predestinación, lo que uno está hablando es de potencial, o dicho de otra manera, esa semilla de naranja tiene el potencial para dar naranjas, pero no significa que toda semilla que hay en una naranja va a dar necesariamente, irremisiblemente, un árbol de naranjas. ¿Por qué? Porque si usted ha ido al mercado a tomarse un jugo de naranja, lo que usted se va a dar cuenta es que cuando parten las naranjas a la mitad, la mayor parte de esas semillas se echan a perder en el instante mismo en que fueron partidas. Y aunque tenían el potencial de dar naranjas antes de que las partieran, una vez partidas, se volvieron infructuosas. Las que no se partieron tienen todavía el potencial. Pero lo que va a suceder con muchas de ellas es que al tirarlas a la basura, las van a echar entonces en un contenedor, las van a vaciar después a un camión que va a llevarlas a un tiradero urbano, donde habrá una máquina seguramente que va a estar escarbando y las va a echar entonces y las va a cubrir con una profundidad desde cubiertas de un puño de basura. Y aunque esa pobre semillita intente por todos los medios posibles tratar de germinar, lo más seguro es que va a morir en el intento. Y entonces la pregunta es, ¿el hecho de que esa semilla tenga el potencial de dar un árbol de naranjas, le sigue implicando para usted que forzosamente va a dar naranjas? Yo espero que el ejemplo haya sido claro para decir que potencial no significa seguridad de. El segundo ejemplo que siempre pongo es una persona, un ser humano, caso específico, una mujer. En el momento en que es engendrada y está convirtiéndose de un embrión, se está transformando para llegar a ser un ser humano en plenitud, va a tener entonces 9 meses de embarazo, 40 semanas. Y lo que va a suceder es que se va a ir formando en toda su estructura y en toda su condición. Algo que mucha gente ignora es que cuando se forma esa pequeñita en el vientre de su madre, cuando se forma entonces su sistema, su aparato reproductor, ¿sí? No es un sistema, su aparato reproductor,
allí van a estarse formando también los ovarios con la cantidad de óvulos que esta persona, esta mujer, va a poder entonces engendrar en algún momento de su vida en los años posteriores cuando llegue a la maduración sexual. Y esto es increíble porque si usted lo considera, al mismo tiempo que se está formando el cerebro, que se están formando los pulmones, que se están formando sus extremidades, también se están formando los óvulos que ella estará liberando entonces aproximadamente cada 28 días tendrá una menarquía, bueno, será una menstruación, el ciclo es la menarquía, y se estarán alternando un mes el ovario derecho, otro mes el ovario izquierdo, un mes el ovario derecho, otro mes el ovario izquierdo, y va a tardar no 28, sino 56 días en que el ovulito va transitando hasta llegar al punto que le toca, mientras que uno está siendo liberado, el otro ya va a la mitad, y entonces cada 28 días hay un periodo de ovulación, o eso es lo que entendemos. La verdad es que me disculpo si dije alguna barbaridad en mi condición de matemático y de filósofo y de docente, pues mis conocimientos de biología son muy medianos. Pero lo que quiero entonces es que se entienda que cuando esa mujer está en el vientre, están preparados de antemano todos los óvulos que ella va a necesitar en su edad de madurez sexual. No estará generando nuevos óvulos. Esos son los que tiene. Y entonces, cuando estamos hablando de predestinación desde el punto de vista del contexto bíblico en tiempos de Jesús y previo a ello, significaba eso. Que está en las condiciones, tiene el potencial para llegar a hacer algo, pero que habrá circunstancias en el proceso que puedan impedir que eso llegue a suceder como tal. Y entonces, con estas consideraciones, nosotros entonces vamos a estar platicando en esta noche algunos de estos aspectos acerca de esto que hemos llamado entonces las doctrinas o las posturas de la predestinación. Hay otra serie de versículos que es importante considerarlos y vamos a ir entonces a Efesios. Bueno, termino de leer, ya lo leí una vez, lo termino de leer otra vez. Dice entonces, y a los que antes conoció también los predestinó, o sea, les dio el potencial previamente al proceso de vida, para que entonces tuvieran todo lo necesario, todas las condiciones, todas las posibilidades de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Desde mi punto de vista, todavía faltará que la persona quiera ser la imagen de su Hijo y no quiera ser la imagen de cualquier otro canijo, ¿sí? Entonces, para que sean la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice entonces el verso 30, y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo los justificó? Pues los justificó cuando, habiendo respondido al llamado, reconocieron el sacrificio de Jesús y fueron hechos justos en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Jesús. Y a esos que justificó por la sangre de Cristo, a estos también los glorificó, o sea, derramó su gloria en ellos, derramó el Espíritu Santo sobre ellos para que pudieran llevar a cabo la obra que les había sido encomendada. En Efesios capítulo 1, en el verso 5, ya lo hemos comentado desde el verso 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, y este asunto de que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, muchos lo van a tomar entonces como la condición por la cual se asegura que estuvimos escogidos nosotros sí y otros no, ¿sí?
Y dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿sí? Para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, etc. Y entonces estos versículos son el centro mismo de la controversia, el centro mismo del debate. ¿Cómo interpretarlos entonces para que nuestra doctrina sea una doctrina en equilibrio, una doctrina que nos permita vivir en toda justicia? Y entonces esta noche vamos a tener algunas posturas distintas. Ya no me voy a ir a una postura histórica. Ahora lo que voy a hacer, y esto lo estoy haciendo a petición de algunos que dijeron que querían que le diéramos entonces seguimiento a esta parte. Sé que no me va a alcanzar el tiempo y les pido perdón por ello. No sé si eso vaya a implicar que sigamos entonces hablando de esto, si es que ustedes lo quieren, y si no, bueno, pues ya lo dejaremos por tema visto para la consideración de cada uno. La primera cosa que tendríamos que debatir entonces es entre la soberanía de Dios contra el ejercicio del libre albedrío en el contexto de la predestinación, del libre albedrío en el ser humano. No estamos hablando que si Dios tiene o no tiene la capacidad de Dios, digo, de decidir. Y entonces cuando nosotros hablamos de esto, una de las preguntas claves que tendríamos que hacernos es, ¿cómo podemos empatar, cómo podemos reconciliar dos cosas que parecen ser diametralmente opuestas? Por un lado, un Dios soberano, absoluto, que tiene la capacidad de decidir todo lo que suceda. Este es nuestro concepto, ¿sí? Que Dios decide todo lo que suceda, contra un verdadero libre albedrío desde la condición humana. Y cuando decimos un verdadero libre albedrío, lo que estamos diciendo es que no es una capacidad de decisión de juguete, donde yo digo, mira, vas a decidir, ¿sí? Pero vas a decidir entre esta sopa de fideos y esta sopa de fideos. Y tú dices, oye, nada más hay una sopa. No, pero mira, si la volteo, si te la pongo en otro platito, no, es la misma sopa, o sea, no me estés diciendo tonterías, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder reconciliar este concepto de un Dios que es el que ordena que se muevan todas las hojas de los árboles, porque no hay una hoja que se mueva si no es porque Él quiere, contra el concepto de que verdaderamente yo tenga la capacidad de decidir? Y entonces, mientras por un lado habrá quienes argumenten que la predestinación de Dios limita o incluso anula la posibilidad de un libre albedrío en el ser humano, hay otros que van a sostener que ambas posibilidades, ambos conceptos pueden coexistir. Y entonces necesitamos entender las posturas a favor y en contra de estas consideraciones, y solamente voy a dar algunos flachazos. Ok, la primera cuestión en cuanto a la soberanía divina y a la omnisciencia. Quienes defienden la soberanía de un Dios, ¿sí?, que tiene el poder absoluto, que es un ser supremo, que es soberano, que controla absolutamente todo lo que sucede en el universo, se plantean entonces que si Dios es omnisciente, lo sabe todo, todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Y entonces eso implica que Dios sabe todas las elecciones del ser humano, todas las acciones que lleva a cabo el ser humano. Y entonces, desde esta perspectiva, el libre albedrío no contradice la soberanía de Dios, ya que cualquier elección humana estaría dentro del plan predestinado de Dios. O sea, como Dios lo sabe todo, yo puedo hacer cualquier cosa como decisión y de todos modos Él la sabe. O sea, Él sabe que yo en este momento estoy metido entonces en un vericueto lingüístico y que estoy intentando explicar algo que me es difícil. Sí, pero entonces como Él ya lo sabe, Él va a venir y me va a ayudar. Bueno, si de repente ironizo con ideas, no estoy a favor o en contra de ellas, simplemente estoy queriendo mostrar cómo se plantea el argumento. Y entonces, si Dios lo sabe todo,
eso no está en contra de que yo pueda decidir, porque él ya sabe si estoy dudando, o él ya sabe si voy a decidir a favor, o él ya sabe si voy a decidir en contra. Entonces, aparentemente, desde ese punto de vista, no debería haber contradicción si yo decido o no decido. En cuanto al plan divino y al propósito, entonces, otro argumento sería que la soberanía de Dios se base en un plan divino que es mucho más amplio y un propósito trascendente. Y en esta visión, aunque los seres humanos tengan un libre albedrío, sus elecciones, sus acciones, van a estar dentro de ese plan preestablecido, ¿sí? Y entonces, en última instancia, no importa cómo vamos decidiendo, al final el propósito de Dios se va a cumplir y la soberanía de Dios va a asegurar que todas las cosas vayan a funcionar finalmente conforme a su voluntad. Para que se entienda la postura, esto es como que si hubiera un gran embudo. Y no importa en qué lado del embudo usted tire una caniquita o tire un balincito o tire una piedrita, como es un gran embudo, finalmente todo va a terminar en la parte central y va a caer al mismo frasquito. ¿Me estoy explicando? Entonces, no importa dónde caiga la caniquita, de todos modos, finalmente se va a ese embudo. Ahora, si nosotros entonces empezáramos a intentar argumentar por qué es necesario defender la existencia del libre albedrío, de la capacidad de decisión, hay algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, el aspecto de la responsabilidad. Y quienes argumentan o argumentamos que es importante la responsabilidad, implicamos que el hecho de que un ser humano se haga responsable de sus elecciones, de sus acciones, de sus consecuencias, decimos que la libertad de elección es esencial para que entonces exista la moralidad, la ética. O sea, que si yo no soy responsable de lo que hago, entonces no puedo calificar como bueno o malo mis acciones y no puedo calificar como buenas o malas las consecuencias de esas acciones. Porque finalmente, si yo no soy responsable de lo que hice, pues no me puedes hacer un juicio moral por lo que hice. Y no me puedes hacer responsable de algo que hice que yo no soy el responsable de haberlo hecho. Perdón otra vez por si todas las ideas que digo pareciera que estoy haciendo un juego de palabras. Si Dios predestinara todas las acciones y todas las elecciones, entonces los seres humanos no seríamos verdaderamente responsables de nuestros actos. Muy bien, ejemplo para que se entienda desde lo cotidiano las implicaciones de esto. Supongamos que estamos en tiempos de guerra y hay un soldado al que se le ordena que tiene que fusilar a unas personas porque son enemigos del ejército al que él sirve o del país al que él sirve. Y entonces a él le dicen, te tocó ser parte del pelotón que va a fusilar a esta gente, y él lo que va a hacer es ir, pararse, y cuando le digan dispara, él va a disparar. ¿Y cómo saber entonces si él es culpable? Y él va a decir, no, pues es que a mí me mandaron. No es mi culpa. Finalmente él podría tener un juicio moral y decir, es que yo no quería matarlo. Entonces se acostumbra que en los pelotones de fusilamiento, de todos los soldados que están allí, hay uno al que se le va a poner una bala de salva. Va a tronar, se va a escuchar como si hubiera salido la bala, pero lo cierto es que esa bala no existe, solamente es la pura polvo. ¿Me estoy explicando? Y entonces tengo mi pelotón, ahí están todos los soldados con el arma,
Las armas con las que van a disparar no es la suya, ¿sí? Están las armas ahí, las ponen y las mezclan para que entonces cada uno va a agarrar el arma que le toque, que ya viene cargada de antemano, donde la mayoría son balas mortales y una es una bala de salva. Se forman, se pone la persona a la que van a quitarle la vida. Todos dicen preparen, apunten, y cuando dicen fuego, todos van a disparar y tienen que dispararle al mismo lugar, ¿sí? Al pecho, vamos a decir. Y cuando la persona cae muerta, todos ellos van a tener la posibilidad de pensar, quizá mi bala no fue la que lo mató, porque quizá a mí me tocó la bala de salva. Y eso se hace precisamente para quitar el conflicto moral de decir, yo hice algo que no quería hacer. Entonces, quizá no fue mi bala, quizá yo solamente tiré y fue la salva por eso se le llama balas de salva, ¿sí? Porque la mía no mata, la mía salva, pero no salvó al otro. El otro sí se murió. Ah, sí, pero la salva es para salvar la conciencia. Para decir, yo no lo hice. Por eso se llaman balas de salva. Y entonces soy responsable cuando alguien me manda a hacer algo que es contra mi conciencia. Y la postura esta de que yo no soy responsable si alguien me mandó. Esa postura tuvo o tiene sus crisis en los crímenes de guerra. Porque entonces cuando alguien dice, es que el Pablo Cancino es un criminal de guerra porque mató a 100, mató a 200, ¿sí? Y digo, no, es que los maté porque me mandaron. O sea, en realidad yo no quise matar a nadie. Todos los que murieron, ¿sí? No fue mi responsabilidad. El libre albedrío, entonces, nosotros consideramos que debería de aplicarse en lo que se llama objeción de conciencia. Y entonces los objetores de conciencia son personas que dicen, yo voy a ir a la guerra, pero yo no voy a usar un fusil para matar a nadie. Mi país me está diciendo que es mi obligación ir, pero entonces yo tengo objeción de conciencia a convertirme en un soldado armado. Y voy a estar en la guerra, pero voy a estar en la guerra como ayuda médica, voy a estar en la guerra como cocinero, voy a estar en la guerra como alguien que repara aviones o que repara las cosas que son necesarias para que mi ejército subsista, pero yo no voy a matar a un ser humano porque ejerzo mi responsabilidad, mi libre albedrío y decido tomar la decisión de no matar a nadie. Elijo no ser un soldado de muerte, sino un soldado de colaboración por la vida. ¿Me estoy explicando? Ahora, eso no se podría hacer con Dios si no hubiera entonces libertad de conciencia. Resulta, y digo que es algo muy curioso esto, porque la libertad de conciencia en la Constitución mexicana se encuentra entonces caracterizada, se encuentra expuesta en el artículo 24 de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Y la libertad de conciencia implica entonces que yo tengo toda la capacidad, toda la libertad para creer en lo que yo quiera creer y para defender mi derecho de no tener que hacer alguna cosa que vaya en contra de lo que yo creo, ¿sí? Entonces, van a encontrarse esto en el artículo 24, en el artículo 18, ¿sí?
en el artículo primero constitucional, ¿sí? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quizá un abogado, por aquí tenemos a Emanuel, él podrá seguramente argumentar muchas más cosas. En cuanto a la relación con Dios, otro argumento es que el libre albedrío es necesario para establecer una relación genuina con Dios. ¿Por qué? Porque si yo fuera solamente una máquina, un robot, algo predeterminado, entonces mi relación no sería una relación genuina. El amor solamente es amor cuando yo lo otorgo libremente. Cuando yo estoy obligado a amar, cuando no tengo la posibilidad de elegir una actitud distinta, entonces deja de ser amor, ¿sí? Si las elecciones humanas estuvieran completamente determinadas por Dios, entonces la relación entre Dios y los seres humanos no sería una relación auténtica. El libre albedrío, entonces, desde esta postura, le permite a los individuos responder a la gracia, porque la gracia es un favor inmerecido. Sí, pero yo decido si lo acepto o no. Y permite tener una relación personal con Dios. Ahora, ¿cuál sería lo opuesto entonces? ¿Cuál sería lo opuesto a esto? Quienes refutan la anulación del libre albedrío van a decir entonces que la soberanía de Dios no implica necesariamente que Dios determine todas y cada una de las elecciones y de las acciones humanas, ¿eh? O sea, hay gente que puede argumentar que Dios puede permitir el libre albedrío dentro de su plan soberano, y entonces eso implicaría que las personas verdaderamente tengan la capacidad de tomar decisiones genuinas, y que eso incluso puede cambiar el plan que Dios tenía originalmente. ¿De dónde se sostiene esta postura? Cuando en Génesis capítulo 3 el hombre peca, ahora Dios tiene que generar un plan emergente para la salvación de la humanidad. Esto es, esta postura implica decir que el plan original de Dios no era que Cristo muriera. Es más, el plan original de Dios ni siquiera era que el hombre pecara. El plan original de Dios es que el hombre fuera la imagen y semejanza de Jesús, ¿sí? Pero cuando el hombre peca, entonces Dios tiene que generar, decía, un plan emergente. La palabra emergente significa que tiene que emerger, tiene que salir, porque no estaba considerado. Y en este plan emergente Jesús muere para, a cambio de su vida, salvar a la humanidad. Pero es salvar a quien acepte su sacrificio para salvación. En contraposición, en cuanto a la limitación de la soberanía divina, ¿sí? Los defensores de la soberanía divina refutan el argumento del libre albedrío en los seres humanos al destacar que Dios, en su infinita sabiduría, puede incorporar el libre albedrío en los seres humanos dentro de su plan preestablecido, ¿sí? Argumentando que la soberanía de Dios no significa que Dios controle directamente todas las elecciones humanas, sino que su plan soberano incluye incluso las decisiones humanas. O sea que en el plan soberano de Dios estaba que el hombre pecaría. Entonces, en conclusión, hablar de libre albedrío nos pone en una situación complicada en cuanto a cuál es la postura por la que Dios hizo las cosas. Y entonces la gente dice, es que el plan perfecto de Dios, pues ese plan perfecto cambia la postura. Si yo considero que Dios tenía planeado que el hombre pecara, entonces el plan perfecto de Dios es que el hombre peque, y luego dice, cuando el hombre peque porque va a pecar, entonces que Jesucristo muera porque tiene que morir. A diferencia de decir, el hecho de que el hombre pueda tomar decisiones implica el potencial
de que se puede equivocar. Pero hablar del potencial de que se puede equivocar no implica que Dios quiera que se equivoque. Es más, ni siquiera implica que el hombre tendría que equivocarse, pero es una posibilidad. Y ante la posibilidad de que el hombre peque, entonces está la posibilidad de que Cristo muera. Ok. Hasta aquí. Preguntas, comentarios de todo esto que he estado diciendo. Fede. Bueno, sí, de hecho, estaba yo pensando lo que acabas de decir, que el hecho es que el pecado prueba que Dios deja un libre albedrío. Si no, pues no hubiera pecado. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento porque pecaron. Pero Él puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto para que ese libre albedrío existiera. Porque si no hubiera existido, pues entonces no había libre albedrío, no había pecado y todo en paz, ¿no? También pensaba yo en el profeta Jonás. No creo que Dios dijo, pues él que decida irse para el otro lado y de allá lo traigo y le hago la tormenta y luego le mando al pez. Esa fue una decisión de Jonás ejerciendo ese libre albedrío. Dijo, Dios me está mandando para acá, pero yo quiero irme para allá porque creo que Dios los va a perdonar y no es lo que quiero. Entonces creo que algo que Dios respeta mucho a una consecuencia o a riesgo que haya pecado libre albedrío en el ser humano, porque como lo creó a su imagen y semejanza, deberíamos tener también la capacidad de poder decidir. Ahora, ¿en qué te ayuda a ti saber que desde el principio, cuando Dios le otorga al ser humano, y a ti también, en inclusión con ello, cuando Dios le otorga al ser humano el potencial de tomar decisiones, esta capacidad de poder decidir, allí implícitamente va tu posibilidad también de pecar? Y eso, ¿qué te dice a ti? O sea, ¿cómo afecta en este momento tu vida cuando tú sabes que Dios quiso darte esa posibilidad de decidir y que esa posibilidad de decidir puede destruir completamente la rueda de la creación, que fue lo que sucedió con Adán, pero también puede construir la relación con Dios y puede construir la restauración? ¿Cómo te pone? Ya apagaste el micrófono. Esa posición precisamente me pone en que tengo que ser responsable de lo que yo decida, porque mis decisiones afectan efectivamente no solo a mí, sino a todos los que me rodean y posiblemente mucho más que eso. Entonces, hay que buscar tener esa responsabilidad. Hoy en la mañana leía yo sobre, en el libro de Josué, sobre el pecado de Acán. Entonces, como en un principio, pues el pecado de este amigo que escondió las cosas bajo su tienda causó la muerte de 36 de las personas que fueron a atacar la ciudad de Jai. Entonces, no nada más le pasó a él y a su familia, sino que también otras familias resultaron dañadas por lo que él hizo, según él, a escondida, ¿no? Entonces, esa responsabilidad de elegir bien es lo que creo que nos da el libre albedrío. Amén. Muchísimas gracias, Fede. Por allí Gustavo tenía el deseo de participar. Y nada más, pastor, que es responder, o sea, responder a la gracia, que es efectivamente el favor inmerecido, es responder a Dios que todo lo que yo haga esté de acuerdo con su reino, con su voluntad, ¿verdad? Tal como le pedimos en la oración del Padre nuestro que nos enseñó su mismo Hijo Jesús, ¿verdad? Todo lo que yo haga esté de acuerdo con su reino, con su voluntad, con lo que ya me había predestinado ser y hacer, porque Él no se mezcla con las tinieblas, ¿verdad? No se mezcla con el pecado, sino Él
en su esencia y haciéndonos parte de su esencia, haciéndonos también divinos con Él, pues no es su voluntad que pequemos. Entonces, es estar haciendo siempre todo de acuerdo con su voluntad. O sea, esa es mi responsabilidad de decidir siempre. A ver, que no es nada fácil, pero con su ayuda, con su gracia, efectivamente lo puedo lograr, ¿verdad? Una pregunta, tú mencionas la gracia. Y la gracia dices que es el favor inmerecido. O sea, estoy tomando tus palabras, no estoy diciendo bueno o malo, ¿no? Pero la gracia, al ser un favor inmerecido, entonces, ¿cualquiera está en la gracia? Cualquiera la tenemos ya por su Hijo Jesús, ya murió por nosotros, ya lo hizo todo, por nosotros ya todo está consumado. Cualquiera tenemos la gracia, está a nuestro alcance, efectivamente. Bueno, ¿está a tu alcance o cualquiera la tiene? Sí, tenemos que tener la cisterna bien sellada para que no se nos vaya, ¿A, a, efectivamente. a qué voy con eso? Que si cualquiera la tiene, entonces ya está, es a fuerzas, ¿sí? O sea, yo no, pues es que yo ni la decidí, yo ni siquiera la busqué, yo no la quería, pero ahí me llegó, sí. Y entonces yo la tengo aunque no la quiero. ¿Sería así? ¿O sería que está a mi alcance, yo decido si quiero hacerla parte de mí? Así es, yo decido, efectivamente. Es mi Entonces, responsabilidad. porque mucha gente considera que la gracia se comporta como si fuera algo determinista, o sea, yo estoy obligado a estar en la gracia porque Dios dijo que, espérame, entonces, el favor inmerecido es que yo puedo tomarla, pero habrá gente que esté fuera de la gracia y no porque Dios quiera, sino porque la persona no quiere recibir o no quiere vivir, no quiere fluir en esa gracia. No sé si me estoy explicando. Sí, efectivamente. Es mi responsabilidad tenerla, sí, es vivirla. Ajá. Y entonces eso nos obliga a resignificar lo que entendemos por un favor inmerecido. Alguien me puede querer ayudar y yo no quiero ser ayudado. Alguien me quiere dar algo y yo no quiero recibirlo. ¿Sí? Y la gracia es un regalo de Dios y Él dice que es irrevocable, o sea, Él lo está dando, no significa que lo va a quitar, pero el hecho de que Dios lo dé no significa que el hombre lo reciba. ¿Sí? Argumento para eso. Juan capítulo 1, Jesús viene, Él es el regalo, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad, pero aún su propio pueblo no lo recibió. ¿Sí? Y eso nos habla una vez más del libre albedrío. Entonces, gracias por sacar el comentario, porque eso me da la oportunidad entonces de lanzar este tipo de cosas, ¿sí? Y de meditar sobre ellas, ¿sí? Nos dice Rubén Vargas, creo que en todo mal, ¿sí?, tiene el potencial de algo bueno. Es la muestra de la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. Y el amor de Dios, perdón. Nosotros vemos las cosas como malas en un momento de la vida, pero más adelante de esa acción vendrá una bendición para nosotros o para alguien de nuestra descendencia. Dios tiene la capacidad de tornar en bien el mal, o también nosotros tenemos la capacidad de, a partir de algo malo, poder resignificarlo y encontrar algo bueno en nuestras vidas. Ahora hay cosas que son desgraciadamente van a ser una cosa mala en la vida, o sea, si alguien llega y me tira una piedra y me saca un ojo, pues voy a estar tuerto toda la vida, o sea, definitivamente eso es algo, una desdicha, una desgracia, una situación indeseable, pero yo puedo tener la actitud correcta ante una situación que es una situación definitivamente negativa. Y esa actitud correcta se puede convertir entonces en una posibilidad de bendecir a otros. Pero yo creo, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que dice Rubén, pero que creo que tenemos que desarmarlo muy bien para no caer en el simplismo de decir que cosas que fueron malas en su momento dejan de ser malas, ¿no? O sea, yo fui violado a los 4 años y eso es malo.
Y en cualquier momento de mi vida, o sea, yo no voy a poder decir que, ay, qué bueno que me violaron. No, eso fue malo. Pero la actitud que yo tuve que desarrollar a partir de todo eso, o sea, mi posibilidad de decidir cómo reinterpreto esta situación que es mala de por sí, yo la puedo convertir entonces en una actitud para bendecir a otros, en una actitud para convertirme yo en alguien que haga cosas que beneficien a otros en lugar de alguien que haga cosas para dañar a otros. No sé si me estoy explicando adecuadamente, pero es muy importante resignificarlo adecuadamente, ¿sí? Para no ponerle un nombre equivocado a las cosas. O sea, hay cosas que son una desgracia, siempre serán una desgracia, pero nosotros podemos, a partir de ellas, tomar decisiones para bendecir, para tratar de hacer algo bueno. Y no digo ni siquiera en compensación, porque nada va a compensar. Sí, Rubén. Como dice Rubén ahorita de Chespirito en el Chavo del Ocho, eso. Y entonces todo este juego de palabras es parte del debate que tenemos que hacer los cristianos, ¿eh? Porque la gente de repente, en este tipo de cosas, simplistamente piensa que nosotros decimos, sí, no pasó nada, o sea, eso simplemente pasó y ya no tuvo más situaciones. Ok, entonces, regresemos al debate ahora entre el libre albedrío y la responsabilidad, ¿sí? Que es otra faceta de esta discusión en cuanto a la predestinación. Entonces, en esta cuestión del libre albedrío y la responsabilidad personal, que es un tema también central en el debate teológico y filosófico y que tenemos siglos con estos, en este contexto de la predestinación va a surgir entonces una interrogante fundamental. Si Dios ha predestinado a algunas personas para la salvación y a otras para la condenación, acuérdense del argumento calvinista, ¿sí? ¿Cómo se reconcilia eso con la noción de libre albedrío humano y la responsabilidad de las decisiones y las acciones individuales, ¿sí? Y entonces habrá algunos que van a decir, los defensores de la predestinación absoluta, como eran los calvinistas, ¿sí? Que argumentan que si Dios tiene un plan perfecto para la salvación de la humanidad, entonces debe de tener un control total sobre las decisiones y las acciones de las personas. Entonces, según la visión de esta postura, el libre albedrío está subordinado al plan divino. Y es Dios el que determina de antemano el destino de cada individuo. Entonces, Judas iba a ser malo porque Dios lo hizo para ser malo. Y Juan, el discípulo amado, iba a ser bueno, pero no solamente bueno, iba a ser el chiqueado, ¿sí? Y entonces ya desde del principio de todos los tiempos, ya iba a ser el chiqueado, y entonces hay castas. De los buenos hay unos que son muy, muy buenos, y de los malos hay unos que son muy, muy malos, ¿sí? Y tú ya naces con la etiqueta, y el que nace para maceta no sale del corredor, y el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, y el que nace para gordo ni aunque los hinchen, ¿sí? Ahí está, ya viene genéticamente, ya viene condicionado, y espiritualmente ya hay un ADN. Este va a ser maldito, ¿sí? Aunque lo trate de enseñar. Porque, una vez más, todo se basa en que se supone que hay un plan perfecto. Y esto es como que si el malo entonces no tenga ninguna posibilidad, ¿sí? Nació para ser malo y ya desde chiquillo era malditillo, ¿sí? Del mismo modo, entonces, en cuanto a la previsión divina y al conocimiento perfecto, algunos van a sostener que Dios, al ser omnisciente, ya conoce todo, ya dijimos que conoce eventos pasados, presentes y futuros. Y si en esta perspectiva nosotros consideramos la acción de Dios, Dios va a conocer de antemano las elecciones que cada ser humano va a hacer,
Y entonces el libre albedrío queda anulado, ¿sí? Porque él ya sabía que Judas iba a ser malo y entonces desde chiquillo pues le da las condiciones para ser malo, ¿verdad? Y entonces, pues para que se cumpla que Judas venda a Cristo y traicione a Cristo, pues tenemos que formarle un carácter de traidor a Judas. Entonces vamos a generar las condiciones para que Judas crezca frustrado, para que Judas entonces sea el malo. Y aunque estas personas sientan que tienen opciones, en realidad solamente están siguiendo un camino ya previsto previamente que Dios ya le ha preparado de antemano. Pero eso es peligroso teológicamente. ¿Por qué es peligroso? Porque entonces resulta que Dios es un perversillo, ¿sí? Y Dios sería un perversillo porque entonces, para que el otro sea malo, le tienen que pasar cosas malas. Y entonces tengo que tener una nubecita negra que vaya detrás de Judas desde chiquillo para que entonces a ese Judas le estén haciendo cosas malas y que se amargue y que ese Judas entonces termine siendo alguien rencoroso, bilioso, resentido con la vida. Y bueno, si somos honestos desde esa postura, yo no tendría ni que estar pastoreando, ni tendría que estar ayudando a gente, porque entonces, con todas las cosas que yo viví, yo debería de haberme quedado en el perfil, entonces, patológico de un asesino serial. ¿Por qué? Pues porque si de lechón más que el grano, ¿qué será cuando marrano? O sea, si ya desde chiquillo yo ya estaba pensando en matar a mis hermanos y yo ya estaba pensando en golpear a los que me hicieran daño y yo ya estaba pensando convertirme en alguien que vengativamente iba a acabar con otros y que lo hice, lo intenté, lo llevé a cabo en mi infancia, en mi adolescencia, entonces a estas alturas yo debería de estar matando gente. Sí, pero entonces eso quita el lugar al arrepentimiento. Hice cosas que no fueron correctas delante de Dios en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud. Sí, sí las hice. Pero hubo un momento en donde Dios se encuentra conmigo y hay un cambio profundo, diametral en mi actitud. Eso mismo le sucede entonces al apóstol Pablo a las puertas de Damasco. Él va en una dirección para convertirse en el justiciero que va a acabar con el cuerpo de Cristo. Toda su vida, toda su preparación le iba dirigiendo en una línea, pero de repente hay una disrupción y ese es el nombre adecuado. Disrupción significa que yo voy en una dirección para convertirme en algo que todos mis antecedentes justifican que voy a llegar a convertirme en aquello, pero de repente tengo un encuentro con Cristo que me hace tomar la decisión de decir, ah, caray, Señor, yo no sabía que yo queriendo defenderte y resulta que te estoy persiguiendo a ti, perdóname, Señor. ¿Quién eres, Señor? Le dice Pablo. Y Jesús le dice, yo soy el Cristo a quien tú persigues. Y el otro se quebranta y dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Quiero que me sirvas. No quiero que me persigas. No quiero que persigas a los que hablan de mí. Al contrario, quiero que te conviertas en uno de los que proclaman mi nombre. Y el que era perseguidor, ahora se convierte en un perseguido. Ahora, en el caso de Judas Iscariote, pregunta Rubén, ¿sí? ¿No es este un instrumento de Dios para un propósito mayor? No es un instrumento de Dios, ¿sí? Ahora, déjenme mostrarlo porque no es instrumento de Dios. Dice Juan capítulo 13 en el verso 1 y verso 2. Compartamos entonces la palabra.
Juan capítulo 13, verso 1, verso 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo, dice en otras versiones. Dice el verso 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ok. El elemento, el argumento importante que tenemos aquí es cuando dice en el verso 2, ¿sí? Que ya, ¿sí? El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Claro que yo sé que alguien va a decir, o alguien podría decir, pero es que Dios le dijo al diablo que el diablo le pusiera, dice uno, bueno, total de que tú lo que quieres decir es que Dios sea el malo. No es Dios, no es el Padre el que contamina el corazón de Judas. Ahora, yo sé que uno de los grandes problemas para la discusión teológica es la condición del discutidor. ¿A qué me refiero con esto? Dice Hebreos capítulo 11 en el verso 16. Y esta es una cuestión importantísima. Cuando vamos a discutir algo, dice Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O dicho de otra manera, cuando estamos discutiendo acerca de un término bíblico, ¿qué quieres demostrar? ¿Que Dios es el culpable? ¿Y tu discusión es para culpar a Dios? ¿O lo que quieres mostrar es que Dios es quien está a favor de la humanidad? Y por tanto, el argumento es cómo es que Dios está buscando salvar. Dicho de otra manera, si yo quiero demostrar que Dios es el malo, pues voy a buscar argumentos para que Dios salga como el malo. Si Dios es el culpable, entonces Dios tiene que tener argumentos para que sea el culpable. O yo lo que quiero demostrar es que Dios es bueno y voy a buscar argumentos para mostrar la bondad de Dios. Curiosamente, con este versículo, lo que yo estoy queriendo decir, y suena horrible cuando lo dice de esta manera uno, es que la gente se acerca en la Biblia para encontrar argumentos bíblicos para demostrar que su postura es la correcta. Y entonces usan la Biblia como argumento para demostrar que su argumento es válido. Y eso termina siendo un pensamiento circular perverso. Entonces yo quiero demostrar que la predestinación implica que Dios hace todo y que yo no tengo la culpa. Y voy a buscar entonces argumentos que digan eso, para que la Biblia entonces sostenga con una interpretación que a mí me es muy conveniente, pues que dado que Dios es todopoderoso y es soberano, pues yo no tengo la culpa. O sea, yo terminé acostándome con mi secretaria porque lo que soy, Dios lo hizo así. Y entonces yo termino siendo adúltero porque no tuve opción. Dios me hizo de esa manera. El responsable finalmente de lo que me pasa no soy yo. El responsable es Dios. Y entonces resulta que cuando nosotros caemos en esa postura, ojo, ¿sí? Porque eso es lo que está diciendo acá Adán en Génesis 3, verso
11 y 12, ante la pregunta de Dios en el 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué comiste del árbol que yo te mandé que tú no comieses? ¿Por qué hiciste eso, Adán? ¿Y qué dice entonces Génesis 3:12? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Nótese entonces, ¿sí?, toda la consecución de culpas que va a hacer Adán. La mujer, entonces, primera cosa, la mujer, no soy yo. Que quede claro, Señor, que la que agarró el fruto, la que lo cortó, la que lo mordió primero, fue la mujer. Pero no solamente esa mujer es la que me dio, sino que tú la hiciste. Y tú haces cosas, Señor, que no están bien. Esta mujer estaba dañada, esta mujer estaba loca, esta mujer está... Sí, y entonces la perversa es ella. Que quede claro que yo aquí soy la víctima. Y pues ni modo, Señor, con una mujer dañada y con un Dios perverso, pues ¿qué podía hacer yo? Yo comí. Y ahora, pues no me queda de otra que tener que soportar un castigo que viene de parte de ti porque tú no hiciste bien las cosas, Señor. Yo sé que ese argumento suena como que medio tramposillo, sí, pero noten ustedes que ese mismo argumento lo va a tener entonces Caín cuando Dios le dice, Caín, ahora por las cosas que has hecho, maldita va a ser la tierra por tu causa, ¿sí? Mira, Caín, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Y qué va a decir Caín? ¿Sí? Va a decir, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, verso 14, 4:14. Me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Señor, esto no es justo, esto no está bien. Yo soy la víctima en todo esto. Una vez más, el ser humano justificándose. Porque lo que yo hice, Señor, pues no es justo que me trates así, no es justo que la consecuencia que llegue a mí, ahora me van a quitar la vida, ahora me van a hacer el culpable, ahora me están responsabilizando a mí. Y Dios tiene que poner un límite y mostrar misericordia y ponerle entonces una señal, ¿sí?, a Caín. Y noten ustedes esto, que Dios le va a decir, ciertamente cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. O sea, si lo que hizo Caín merece castigo, el que mate a Caín ahora tendría que ser 7 veces responsable. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es detener esta avalancha que se formó. Ya hubo un asesinato y ahora otro va a venir y lo va a asesinar a él y ahora todo mundo va a asesinarse. Y dice, no. Si de por sí tú eres responsable, 7 veces será responsable el que ahora te haga algo daño a ti, ¿sí? Y le pone una señal, si Dios le pone una señal a Caín para que no lo mate cualquiera que lo halle. Y todo el mundo piensa, esa señal es una señal entonces de venganza, es una señal de castigo. No, lo que Dios está haciendo es poner una señal de misericordia, decir, no te atrevas a matar a este. No te atrevas a hacer justicia por tu mano en este. Ese concepto de la señal de misericordia es un concepto que nosotros lo vamos a encontrar en las ciudades de refugio que Dios va a darle en el Nuevo Testamento, digo, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Al pueblo de Israel.
Y esas ciudades de refugio van a ser lugares donde todo aquel que haya cometido un ilícito, va a decir, pueda entonces ponerse bajo cuidado de Dios y pedir misericordia de Dios. Y en Levítico entonces 26, en el verso 25, va a decir, y traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscaren refugio en sus ciudades, ok, yo enviaré pestilencia, sí, pero como que no les suena mucho, ¿sí? Dice en Números 35, verso 6, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, a las cuales darán para que el homicida se refugie allá. Sí. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo exactamente lo mismo Dios con los levitas, ¿sí? De lo que había hecho con Caín. Y decir, lo que yo quiero es que entiendas misericordia. Te equivocaste, hiciste lo malo, sí, pero tienes la oportunidad de arrepentirte y de ir a la ciudad de refugio y quedarte entonces allí resguardado para que el juicio no venga sobre ti. Pero si sales de la ciudad de refugio, entonces el vengador de la sangre podrá venir y exigir tu vida y hacerte responsable de lo que en otro tiempo tú habías hecho. Entonces, ojo, nosotros tenemos que entender, cuando menos en Redime, yo no sé los demás en el cuerpo de Cristo, pero nosotros en Redime tenemos que entender que cada uno tiene la posibilidad de decidir, pero las consecuencias de tus actos vienen sobre ti. Dios en su misericordia puede crear un espacio de misericordia para ti, pero eso implica un cambio de actitud, un cambio de acción, un cambio de vida. Pero si tú, a pesar de esa misericordia, decides seguir haciendo aquello que Dios había determinado que era malo y que tenía consecuencias y detuvo las consecuencias por un tiempo, pero finalmente si no lo haces, entonces la consecuencia vendrá sobre ti. Ok, Rubén me está poniendo un versículo por acá y dice en Juan 13:27, después de que hubieron comido, ¿sí? Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿sí? O sea, ve y haz lo que tienes que, lo que vas a hacer, ¿sí? Lo que has determinado hacer. Ahora, Jesús sabía que lo iba a traicionar, ¿sí? Si Jesús es igual a Dios, por tanto, sabía que Judas lo iba a hacer y lo permitió porque de alguna manera tenía que morir y Judas fue el instrumento, ¿sí? ¿Jesús sabía que iba a ser entregado? Sí. ¿Por quién fue entregado? Él sabía que iba a ser entregado por Judas. Quizá al principio no sabía que iba a ser entregado por Judas. Él sabía que iba a ser entregado por el ser humano. ¿Quién? El que fuera. ¿Jesús sabía que iba a morir a causa del ser humano? Sí. Porque él entendió al leer la escritura. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Sí. Nos dice entonces Rubén, sí, si Dios, o sea, Jesús, bueno, si Jesús es igual a Dios, o es de la naturaleza de Dios, o es Dios encarnado en Jesús, ¿sí? Por lo tanto, Dios sabía que Judas, lo que Judas iba a hacer, y lo permitió. El término permitir es bien debatible doctrinalmente, ¿sí? ¿Qué implica la palabra la voluntad permisiva de Dios, ¿sí? Porque de alguna manera Jesús tenía que morir y Judas fue el instrumento. Satanás, el diablo, etcétera, no está a la altura del poder de Dios. A Dios no se le puede salir del huacal el diablo o Satanás o ningún otro ser creado. Cuando nosotros entendemos lo que significa morir
por la humanidad ser entregado, el justo por los injustos, ser llevado a juicio y ser puesto, morir, como ya lo había dicho proféticamente los profetas, ya lo había dicho Isaías, ya lo había dicho Jeremías, ya lo había dicho también en su momento Daniel. Todas las palabras proféticas hablaban de que el Mesías príncipe moriría a causa de la humanidad, que sería llevado y puesto entonces en el madero. Todas esas cosas Jesús las había leído y las entendía. Sí. A ver, déjenme preguntarles una cosa. Yo soy pastor. Antes de ser pastor, yo sabría que en algún momento habrá ovejas que se aprovecharán de mi pastorado. Sí, yo lo supe desde el principio que iba a tomar el pastorado, que iba a haber momentos en donde personas iban a aprovecharse de la relación, que habría personas que en su momento hablarían de mí, levantarían juicio contra mí, levantarían falso testimonio de mí. ¿Lo sabía? Sí. Ahora, yo no sé si esas ovejas va a ser Dulce, o va a ser Romina, o va a ser Fernando, o va a ser Gustavo, aquí tengo una lista, o no va a ser ninguno de ellos, pero va a ser el que no vino ahora, ¿sí? O sea, yo no sé eso. Pero lo que yo sí sé es que está dentro del potencial del ser humano hacer esas cosas. Y yo tengo que estar consciente de que esas cosas pueden suceder, pero yo no sé la persona en lo particular. Yo sé que hay un momento en donde por las condiciones sociales el cristianismo será causa de persecución. Lo sé, y hacia allá van los tiempos. Sé quién de la gente que se congregue en algún momento me traicionará. No, eso no lo sé. Entonces, sé las condiciones de lo que puede llegar a suceder. Y a pesar de todo eso, ¿yo he decidido seguir pastoreando? Pues sí. Yo sé que las leyes mexicanas han cambiado de tal manera que una persona podría levantarme una denuncia y decir que yo abusé sexualmente de ella. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un anciano, puede ser un adolescente, puede ser una persona adulta, puede ser alguien soltero o alguien casada, puede ser una persona viuda, yo no sé, una madre soltera, ¿sí? ¿Cualquiera lo puede hacer? Sí, la ley está de tal forma que cualquiera lo podría hacer y que no necesita más testimonio que su propia palabra para poderlo decir. ¿Eso implica que estoy en un riesgo constante de ser metido a la cárcel por un mal testimonio? Sí. ¿Eso significa que alguien va a decir, ay, el pastor, mira, tanto que decía y resultó que fue un pillo, y alguien puede decir esas cosas? Sí, se podría dar. ¿Significa que es el poder de Dios que quiere que sea así, que sea la voluntad de Dios? No. Significa que es el potencial de la condición humana. Es más, yo me puedo morir siendo enjuiciado por toda la gente y toda la gente de mi contexto dirá el pillo, ¿sí?, que resultó ser el tal Pablo Cancino. Y durante toda mi vida y todo el tiempo después de la vida de esa persona, todo el mundo va a decir yo fui un pillo. Y la persona se va a morir y no va a confesar que en realidad mintió. Pero un día en la presencia de Dios saldrá a la luz la verdad y hasta entonces la gente dirá, mira, no fue tan pillo, en realidad fulanito de tal lo hizo porque le tenía coraje, lo hizo porque quería desvirtuarlo, lo hizo. Sí. Y entonces al final saldrá la verdad. Y el Señor Jesús dirá, bienaventurados cuando se hable toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Y entonces Dios dirá, está bien, aguantaste vara, mi niño, estaban diciendo cosas contra ti, y en lugar de amargarte y de quejarte,
estoicamente mantuviste la actitud correcta e hiciste lo que tenías que haber hecho. Pero eso no significa que esa era la voluntad de Dios. Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, o sea, porque la gente puede decir, es que la voluntad de Dios es que tal persona lo hiciera contra ti. No, esa no era la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios sí es que, y yo debo de entenderlo así, que tenga la actitud correcta y que manifieste a Jesús en medio de esas adversidades. Entonces, Dios no quiere que yo pase por esas cuestiones, pero si tengo que enfrentarlas, lo que Dios sí quiere es que mantenga la actitud correcta. Teológicamente eso nos mete en un vericueto mayor, pues sí, pero como decía hace un momento, el que se acerca a Dios debe de creer que lo hay, o el que está tratando de predicar a Dios como un Dios bueno debe pensar que Dios es bueno y que esas cosas no vinieron por la voluntad de Dios, que son decisiones humanas, incómodas, adversas, pero que la verdadera voluntad de Dios es que hagamos el bien. Ok, se me está acabando el tiempo, me quedan 5 minutos y entonces tengo que decir, ¿hay algún comentario de todo esto? Fer, ¿quieres comentar alguna cosa? ¿Sí? O ya apagó la cámara, Fer, quizá no. Ok. A ver, adelante con los ¿Se comentarios. escucha? Sí, adelante. Recapitulando, porque son dos partes de la semana pasada que hablábamos de predestinación y hoy también, ¿sí? Y yo la semana pasada decía que el calvinismo definitivamente no, porque ya no nos dejaba opción más que para ser conchudos o para decir que no había otra manera de que pasara más que lo que tenía que pasar. En relación a lo que hemos platicado ahora, todos estamos expuestos a la tentación. Y haciendo aquí de lo que estamos hablando ahora, podríamos hablar de Eva y podríamos hablar de Judas, que ambos fueron tentados, pero su libre albedrío les dio la oportunidad de tomar una actitud correcta o una actitud incorrecta de acuerdo a esa responsabilidad. Y hace rato que ponían ahí la trama de, y lo digo con todo respeto sin entrar en controversia, de que a nosotros que vemos tantos filmes y vemos tantas películas y series, de pronto buscamos tener una idea de lo que va a pasar, de lo que pasó, y alguna vez yo también tuve la idea de que Judas fue un instrumento y todo esto, ¿sí? Después de hoy de escucharlo de la manera y con los versículos que estábamos viendo, definitivamente él tuvo la tentación. Y si me pongo en aquel contexto que él se sentía desilusionado y defraudado porque ellos esperaban un rey de poder, un rey de situación económica, un rey de repartir botín. Y cuando se da cuenta que era algo completamente diferente, que el reino de Dios era otra cosa, definitivamente sus expectativas lo hicieron caer en tentación y tener ese momento de caer. ¿Por qué? Porque la tentación está latente en todo momento y tú lo mencionabas. Muchos hemos sido tentados a hacer muchas cosas malas para otras personas o con otras personas, ¿sí? Yo en lo particular, con gente no tan buena del otro gobierno y cosas de esas desde muy niño que me tocó invitaciones raras y todo. Y, y gracias a Dios las he pasado, ¿sí? Después tuve mi desliz, mi resbalón que lo he comentado y todo, pero en el momento que lo admito y que Dios me perdona, la constancia de estar ejerciendo mi responsabilidad y haciendo lo correcto me mantiene en una situación diferente, en una vida tranquila y en una vida y en una forma de vivir diferente, dando testimonio todos los días. Entonces, definitivamente todos los días tenemos la oportunidad de decidir si actuar de la manera de Jesús
se me ha quedado mucho eso, porque cada que voy a tomar, muchas veces, no todo el tiempo, como lo haría Jesús, ¿qué haría Jesús en este momento? Sobre todo cuando me enojo mucho o estoy en desacuerdo, para controlar esa parte iracunda que de pronto puede haber remanentes por ahí. Muchas gracias. Muy bien. Y entonces, ¿por qué es fundamental esto? Y estamos terminando ideas el día de hoy. Uno de los elementos fundamentales para entender como límite de la omnipotencia de Dios, ojo con esto, esta idea que estoy diciendo es una idea peligrosa para algunos si no la entienden bien. Dios es omnipotente, claro, es Dios. Pero la autoridad delegada limita la potencia de Dios. ¿Qué significa omnipotente? Que Dios podría hacer todo, pero cuando Dios le delega autoridad a alguien, se está limitando. Eso es lo que hace un líder cuando delega responsabilidades. Delegar responsabilidades significa que está limitando su campo de ejercicio para que otro que depende de él tome responsabilidades sobre un cierto aspecto. Y algo que tenemos que entender es que cuando se delega responsabilidad, sigo siendo responsable yo de la consecuencia final, pero ojo, estoy delegando la acción y la decisión de tal responsabilidad en otro. Cuando Dios hace que el ser humano sea capaz de tomar decisiones, lo que está haciendo es delegar una responsabilidad en el otro. Si yo tengo a mis hijas y le digo a mi hija que le estoy dando permiso de agarrar el vehículo y de salir conduciendo ese vehículo, ahora yo soy responsable legalmente, y esto que estoy diciendo no es un mal ejemplo, no es un invento mío. Yo soy responsable como dueño del vehículo que tengo a mi nombre, yo soy responsable del uso que se haga de él. Y si mi hija, mi esposa, sale a conducir y comete entonces alguna imprudencia y eso genera lesiones o daños en la propiedad de otros, legalmente yo soy responsable de pagar los daños que se originen por el uso de ese vehículo. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede con Dios. Y entonces Dios no puede decir, no, es que yo no traía el carro. ¿Sí? Pues alguien tiene que pagar. Tú fuiste, agarraste el carro y lo chocaste. Pues ahora alguien va a pagar. ¿Y quién va a pagar? ¿Qué dice entonces la ley? El dueño del carro. Sigo con este ejemplo entonces. Resulta que yo agarré el carro de Dios y fui e hice un montón de imprudencias. Y ahora viene Cristo a pagar con su propia vida lo que yo hice. Eso significa que hay una doctrina de la responsabilidad. Y esa doctrina de la responsabilidad, ¿qué está implicando? Que Dios, al momento que me dio responsabilidad, la capacidad de tomar decisiones a mí, se volvió corresponsable. Y la única forma de pagar por mis metidas de pata es con su propia sangre y con su propia vida, ¿sí? Entonces, responsabilidad no es una palabra que está fuera de la Biblia. Porque la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, es la evidenciación de la corresponsabilidad de Dios al darme el regalo de la toma de decisiones que yo usé equivocadamente y ahora Él corresponsablemente tiene que pagar. Ahora yo entiendo lo que Él hizo por mí y me arrepiento. Arrepentirme significa que asumo mi responsabilidad y ahora yo soy deudor a Dios. Y como deudor, ahora yo estoy haciendo pagos chiquitos semanales, ¿sí? Todo el resto de mi vida para compensar
todo el daño que yo hice. Y entonces, yo tengo que entender que la gracia es que yo no merecía que Él saliera por mí y que Él pagara por mí. Sí, pero ahora yo soy deudor, y eso lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Sí, a judíos y a griegos soy deudor. Y como soy deudor, mi vida ya no me pertenece porque ahora yo se la he entregado a Él en justa correspondencia porque Él me la entregó a mí. Él pagó, sí, pero ahora yo le endosé mi vida. Y digo, Señor, ahora en justa correspondencia, ahora yo vivo para servirte en retribución a lo que tú hiciste por mí. Ojalá la gente entendiera eso y se diera cuenta, ¿sí?, de lo que cuesta meter la pata, y ahora tienes que pagar en correspondencia con retribución. Perdí mi derecho de andar cometiendo burradas por la vida. Ya no puedo hacerlo porque ya le debo a Dios por las que ya cometí. Y alguien dirá, eso es por obras. No, no es obras. No es obras, no me voy a ganar la salvación. Él me la regaló. Pero como soy una persona madura, responsable, entiendo que ahora mi vida le pertenece. Ok, discutimos después las implicaciones de todo esto, pero esto es como vemos nosotros la relación con Dios acá en Redim, ¿sí? Entonces, Dios les bendiga a todos. Ahorita tengo que salir a visitar a alguien, que la única forma en que lo puedo hacer es hasta ahora. Entonces, Dios les bendiga a todos y ahí seguimos adelante. Bendiciones. Dios con Chao, nosotros. pastor, Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.